Juanjo, es que ya sabes, a mí me encantaría que saliéramos pues en plan pareja y tal. Hombre, pero María, para esto tendríamos que ser pareja primero, ¿no? O sea, ¿que no lo somos? Hola, me llamo Lisa y aunque no lo aparenta mucho, soy inglesa. Aprendí a hablar el castellano cuando tenía 16 años de edad, hace mucho tiempo atrás. Y si el castellano tampoco es tu lengua materna, hoy quiero compartir contigo un truquillo, o mejor dicho, una técnica que es súper sencilla, pero muy eficaz y te va a ayudar a ganar más fluidez a la hora de hablar. Yo misma utilicé esa técnica en mi juventud sin ni siquiera saber que era una técnica reconocida, que de hecho es tan buena que la utilizan hasta los famosos. Y recuerdo cómo la gente se asombraba conmigo porque después de poco tiempo parece que ya había pillado mucho castellano. Pero qué rápido has pillado el castellano, chiquilla. Así que independientemente de tu nivel de español, quédate conmigo para ver este vídeo hasta el final porque te enseñaré más sobre esta técnica que seguro te va a ayudar a ganar más fluidez en español. En primer lugar, bienvenido o bienvenida a este canal. Si es tu primera vez por aquí, tienes que saber que somos un equipo de profesionales apasionados por los idiomas y también con muchas ganas de ayudar a las personas a aprender lenguas. Así que si estás aprendiendo algún idioma, te recomiendo que te suscribas, ya que siempre estamos haciendo vídeos que te puedan resultar muy útiles. Ahora bien, vayamos al tema principal de este vídeo. Te voy a explicar todo sobre aquella técnica. Se trata de aprender y utilizar ciertas palabras que utilizan siempre los nativos hablantes. Y con esto me refiero a las muletillas. Así es. ¿Sabes lo que son las muletas, no? Esto son muletas. Y el sufijo ia se utiliza para formar un diminutivo. Entonces podemos imaginar que esto son muletillas. Igual que una persona que se ha roto el pie usa muletas, usamos muletillas como un apoyo a la hora de hablar. De manera formal se llaman marcadores discursivos. Se emplean para diversos fines. Por ejemplo, darnos un tiempo para pensar en lo que vamos a decir. Pues esto, captar la atención o enfatizar algo, ¿verdad? ¿No es cierto? Mostrar desacuerdo. Pues, ¿qué quieres que te diga? O concluir. Pues nada. Algunos dirán que las muletillas son un vicio del lenguaje, ya que no necesariamente aportan información relevante. Bueno, cariño, entonces, ¿qué hacemos hoy? Pues María, no lo sé, la verdad es que no me apetece salir. ¿Cómo que no te apetece, Juanjo? Mira, que no me apetece y ya está. Ay, Juanjo, es que ya sabes, a mí me encantaría que saliéramos pues en plan pareja y tal. Hombre, pero María, para esto tendríamos que ser pareja primero, ¿no? O sea, ¿que no lo somos? Bueno, esta es la primera y la utilizamos para hacer lo que acabo de hacer, introducir una frase o captar la atención, como lo ha hecho María. Bueno, cariño. También se puede utilizar esta muletilla en la mitad de una frase, como que para corregirnos. Por ejemplo, ¿he llegado a las 5? Bueno, a las 5 pasadas. Pues esta muletilla te da unos segundos extras para que puedas pensar en lo que vas a decir a continuación. Pues no lo sé, la verdad. Es que se puede utilizar para dar una explicación o motivo o una excusa barata. Es que no me apetece salir. A ver, esta es una muletilla explicativa, como que para aclarar las cosas. Por ejemplo, a ver, sí que hace tiempo que no salimos. Esta muletilla suele venir precedida de la palabra vamos. Vamos a ver. Y después viene algún tipo de explicación o argumento. Mira, esta muletilla se utiliza para iniciar una frase o también para captar la atención del interlocutor. Mira, que no me apetece y ya está. Ya sabes, es una forma de asegurarnos de que el interlocutor nos está escuchando. También sirve como una aclaración. Sería el equivalente del you know en inglés. Por ejemplo, a mí me encanta la tortilla española, ya sabes, la de patatas.
En plan, esta muletilla sirve simplemente para añadir información. Por ejemplo, llegaré tarde, en plan a las 7 o algo así. Esta muletilla es un poco peculiar porque es invariable en género y número. Por ejemplo, un padre de familia le podría decir a sus hijos e hijas: ¡hombre, parad de pelear ya! O sea que la palabra hombre se puede utilizar para referirse a un grupo de personas en plural. Y de la misma manera se puede emplear también para hablar con una mujer o una chica. ¡Hombre, María! En esa misma categoría tenemos a las muletillas tío, tía y mujer. Sin embargo, estas sí que respetan género y número. Todas estas muletillas tienen como función captar la atención de una persona. Tío, pero mira por dónde andas. Y tal. Esta muletilla se utiliza para complementar frases sin terminar. Profesora, trabajo de informática, puede ser de cualquier tema y tal, ¿no? O sea, esta es seguramente una de las muletillas más usadas por los españoles para aclarar o repetir una idea con otras palabras. Por ejemplo, de grupo iremos Irene, Luis, Santiago, yo, o sea, todos menos Flavio. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado útil y que pongas en práctica esta técnica, porque seguro que te va a dar mucha más confianza a la hora de hablar. Y si quieres que te enseñe más muletillas, házmelo saber aquí en los comentarios y también aprovecha y dale un me gusta a este vídeo para que pueda hacer una segunda parte. Hasta la próxima. Adiós.